Listo, hijos. Nuevamente vamos a hacer como un repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces dijimos que los ácidos resultan de la combinación de ¿quién? De un óxido ácido más agua. Y se dividen en dos clases que son. Hidrácido y oxácido. Muy bien. Ácidos hidrácidos y los otros vendrían a ser los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos. Entonces, los hidrácidos, ¿cómo los formamos? Entonces, los hidrácidos vienen a ser el hidrógeno más cualquier elemento del grupo ¿qué? 7A. ¿Listo? Cualquier elemento del grupo 7A. Y dijimos que tenían terminación hídrico, ¿cierto? ¿Sí o no? Y los oxácidos dijimos que se formaban a partir de ¿quién? De un óxido ácido más la combinación del agua. Más agua. Hijos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O está? No, señora. Bueno. Oh, claro. Otra importancia que tenemos, otra cosita importante viene siendo la nomenclatura. ¿Listo? Y dijimos que el nombre en especial, bueno, tanto a los hidrácidos como a los oxácidos, pero se inclina más hacia los hidrácidos. Sara y Nicole me regalan su cámara, gracias. Que el nombre se otorga o asigna, otorga o asigna a partir del óxido de donde proviene el ácido, ¿sí? Entonces, si el ácido, por ejemplo, proviene del óxido carbonoso, ¿cómo se llamará el ácido? ¿Ácido qué? Ácido carbonoso, ¿cierto? ¿Carbonoso? Sí, muy bien. Entonces, cambiamos la palabra óxido por ácido y guardamos la raíz de donde proviene el ácido como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hijos? ¿Ninguna? Bien, que esto viene siendo nuestro resumen que vimos la clase pasada para enganchar con el tema de hoy. Entonces, los ácidos, oxácidos, óxido, ácido más agua. Entonces, los compuestos que vamos a ver el día de hoy se llaman hidróxidos o bases. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman? Hidróxidos o bases. Entonces, estos hacen parte también de compuestos de naturaleza inorgánica. ¿Listo? Entonces, son los hidróxidos o bases. Entonces, ¿de dónde salen los hidróxidos? Entonces, los hidróxidos resultan de la combinación de un óxido básico más agua. Entonces, ¿cómo formo yo un hidróxido? Resulto de la combinación de un óxido básico más agua. Es decir, la fórmula vendría a ser óxido más No, señora. Entonces, hidróxido resulta de la combinación de un óxido básico más agua. Entonces, es fórmula óxido más agua y se llama hidróxido. Hijos, antes de
es importante que tengamos en cuenta los por la presencia del hidroxilo. Entonces, ¿por qué está formado el hidroxilo? Por un oxígeno y un hidrógeno. ¿Listo? Entonces, los van a tener este apellido, OH. Lo tengan presente. Eso se llama el hidroxilo. El hidroxilo es combinación de oxígeno e hidrógeno. De la formación del agua y del óxido, del oxígeno, del óxido. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿no? Este grupo hidroxilo da con posición -1. ¿Listo? Entonces, este grupo va a ser siempre -1. Listo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo. Realizar la fórmula química del óxido de aluminio. ¿Alguno de ustedes han tomado milanta? ¿No? No, profe, es milanta. ¿Saben qué es la milanta? Es No, profe. un antiácido. Generalmente, ¿Cómo, profe? un antiácido, cuando a nosotros generalmente ya nos da algo que se llama la gastritis, que la gastritis viene siendo una úlcera que se genera en el estómago cuando no nos alimentamos correctamente o cuando masticamos el chicle. Entonces, recuerden ustedes que nosotros tenemos algo que se llaman los jugos gástricos. Entonces, si el estómago no tiene que descomponer, pues él igual va a generar sus jugos independientemente de lo que usted consuma o no. Entonces, cuando usted está comiendo, por ejemplo, el chicle, lo que está pasando a su estómago es saliva, pero no hay bolo alimenticio ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ese bolo alimenticio no hay que descomponer, entonces ese ácido empieza a perforar las paredes del estómago y resulta que empieza a darnos algo que se llama una gastritis. Nos duele dicen las abuelas, la boca, pero esa no es la boca, es el fondo, porque acordémonos que el estómago está al revés. Y para calmar ese ácido, entonces nos dan algo que se llama un antiácido. Y el antiácido viene siendo un medicamento que se conoce como milanta. O también encontramos la leche de magnesio. Profe, Señor. eso es eso es de las propagandas, ¿sí? Que con eso echan como un tubito y todo eso. Sí, señor. Todos esos son hidróxidos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo relacionen, todos esos antiácidos hacen parte de los hidróxidos o las bases. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, hacer la fórmula del hidróxido de aluminio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el óxido. ¿Listo? El óxido. Entonces, aluminio más oxígeno. Listo. Aluminio, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 3. Oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? Menos 2. Entonces, siempre, hijos, tengo que partir de mi fórmula inicial. 2 y 3. Los intercambiamos, los estados de oxidación, ¿y cuál me quedaría mi fórmula final? ¿Quién me dice? ¿AL qué? Profe, ¿me repite la pregunta? Perdón. ¿Cómo me quedaría la fórmula final? ¿AL qué? AL2 Muy o bien. 3. ¿Es así? AL3. AL2, AL2 o 3, ¿sí? Ay, sí, ustedes suspiros, por eso me caen bien. Listo. AL2 o 3. Ahí yo ya tengo mi ácido, ¿cierto? Mi óxido. Entonces, ahí yo ya tengo mi óxido como tal.
¿Qué necesito para formar el hidróxido? ¿Qué le agrego? Entonces, aquí ya tengo mi óxido. ¿Listo? Aquí tengo el óxido. ¿Qué tipo de óxido es? ¿Básico o ácido? Ahí ya tengo mi óxido básico. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene siendo este de acá? Para formar el hidróxido, ¿qué es lo que le voy a agregar? H2O. Listo. Voy a agregarle agua. Básicamente es lo mismo que los ácidos. Pero ¿cómo lo voy a poner? Entonces, primero va el metal. ¿Cuál es el metal? Aluminio, ¿cierto? Este es el metal, mírelo acá. Y dice que los hidróxidos tienen el grupo hidroxilo, que vendría a ser este grupo H. Entonces, ¿cómo formo el grupo H? Entonces, este oxígeno, voy a ponerle acá una formita. Este oxígeno se va a romper acá, mire. Lo rompí ahí. Nosotros, aquí un oxígeno que yo tengo, que se rompió, se va a ir con el agua para formar hidroxilo. De aquí, del ácido, va a salir del óxido, así como el OH se llama el grupo hidroxilo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tiene acá? Aquí tendría 3 y este tendría menos 1 ahí. ¿Listo? Entonces, aquí sería 3 y 1. Y estos serían estados de oxidación con complejo. ¿Listo? ¿Qué necesito, hijos? Copien, pero revisen muy bien el ejercicio. Lo van a leer. Acuérdense que yo siempre les hablo que los ejercicios en química se leen. Entonces van a mirar cómo formé yo el compuesto y me dicen si sí entendieron o no. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Mírenlo bien. Voy a quitarle aquí el... Profe, Señor, pues lo que no entendí fue por qué la O está al frente de la H. porque acuérdense que los hidróxidos tienen hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, ellos van a ir a formar este grupo, este de acá, que se llama el grupo hidroxilo. Entonces, aquí lo que sucede es que se rompe el óxido como tal y por unas fuerzas de atracción, este oxígeno, quitémoslo de ahí, para que ustedes me entiendan, se va a combinar con este de acá, ¿sí? Entonces, al quitarse este, queda el aluminio solito, que vendría a ser el metal, y se forma el grupo hidroxilo, que viene, el grupo hidroxilo, ¿cómo se forma? Hidrógeno y oxígeno. Mírenlo, hidrógeno y oxígeno. Y va a formar este grupo hidroxilo que se ve acá. Entonces, ¿se acuerdan, hijos, que en los ácidos oxácidos necesitábamos agua? Entonces pasa exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que en los ácidos el hidrógeno iba hacia adelante. En los hidróxidos o bases, el aluminio viene siendo el metal y aquí vendría a ser el grupo hidroxilo. Entonces les voy a escribir aquí abajito para que se vayan guiando.
Entonces, este viene siendo, el óxido. Óxido, ¿qué tipo de óxido? Va más agua, que tengo ahí. Entonces, ¿cómo se forma el hidróxido? Se forma el metal más el hidróxido. ¿Y cómo forma el hidróxido? Oxígeno más hidrógeno. O sea, ¿qué es lo que voy a sumar yo? Los hidrógenos. Esos hidrógenos que me resultan de qué? Que me sobran de quién? Del óxido y del agua, los voy a sumar para formar el grupo hidroxilo. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? Listo, entonces, quiero que copien bien este pedacito. Este viene la guía. Entonces, no sé cómo es que entendemos esto haciendo los ejercicios. Bueno, óxido básico más agua me va a dar un hidróxido. ¿Y cómo me queda la fórmula? El metal más el grupo. ¿De dónde sale el hidróxido? Oxígeno y hidrógeno. Oxígeno y hidrógeno. Aquí por ello no contamos las cantidades de hidrógenos, porque si vamos a ver que se llama base de electrones, pues un tiempo vamos a ver eso. ¿No? Me interesa que identifiquen muy bien esa estructura. Bueno, ¿ya vieron, hijos? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Bueno, un metal. Litio. Entonces, esa oxidación tiene No. más oxígeno menos litio. Listo. Fórmula final sería L, ¿qué? L2. Muy bien. 2 O. Entonces, ¿de acuerdo que es? Sí, señora. Ya tengo quién. Aquí ya tengo mi óxido básico. Entonces, voy a formar el hidróxido. L, I, 2 O. ¿Qué es lo que agrego bien? Agua. Más H, 2 O. Entonces, ¿cómo lo dice? El metal. ¿Quién es el metal? Litio. Entonces sería L, I, 2 y este oxígeno de aquí se viene con este del agua para formar el grupo H. Y el grupo H está con menos 1. Entonces, esta sería la fórmula final. ¿Listo? Profe, ¿por qué L2, -1? señora. Hijos, pregúnteme. Profe, ¿por qué A -1? Porque el hidróxido, el grupo H trabaja con menos 1. Entonces, por eso Gracias. siempre ponemos menos 1. ¿Difícil o fácil? Profe, una pregunta. Señor, ¿cómo digo eso? ¿Y si el compuesto, bueno, la propiedad de la tabla tiene dos estados de oxidación? lo mismo. Te escogemos uno, de ahí salen dos hidróxidos diferentes. ¿Listo? Pero generalmente, hijos, como son metales, lo que dice Daniel es cierto. Solamente tienen uno o dos estados de oxidación. No tienen más. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar hacer los siguientes ejercicios. Entonces, escribimos, por favor, actividad en clase. Realizar la fórmula de los siguientes hidróxidos. Entonces, primero, hidróxido de magnesio. Otro, hidróxido
de calcio. Todos estos son metales. Hidróxido de sodio. Los van a intentar hacer apenas, hijos, nos quedan 8 minuticos, apenas tenemos el tiempo para hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que partamos a partir del, que iniciemos a formarlos a partir del óxido. ¿Listo? ¿Preguntas? Que Ninguna, tengan. profe. Listo, entonces van a intentarlos hacer, nos quedan 8 minuticos. Hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. ¿Vale? Voy a mirar aquí el chat. Oh, ok, dice María José. Entonces, nuevamente, hidróxidos o bases. Entonces, ¿de dónde salen? De la combinación de un óxido básico más agua. Entonces, óxido básico más agua me da un hidróxido o base. Los hidróxidos o bases se caracterizan por la presencia del grupo hidroxilo. OH, el grupo hidroxilo, ¿cuál es? OH. Y en este caso trabaja con el estado de oxidación -1. ¿Listo? Entonces, primero, para realizar la fórmula química del compuesto, hacemos el óxido, le agregamos agua y con los oxígenos y los hidrógenos que me sobren, formo el grupo hidroxilo. Entonces, óxido básico más agua, ¿cómo voy a poner mi fórmula? Metal más grupo hidroxilo. Y el grupo hidroxilo es oxígeno más hidrógeno. ¿Listo? Entonces, para que vayan, por favor, haciendo esos 3 ejercicios. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor me la comunican, ¿vale? Y van intentando hacer los ejercicios, por favor. Faltando 2 minuticos, dejo de compartir la pantalla para que tomemos la evidencia de la participación de la clase. ¿Dónde está la llavecita de la construcción? La llavecita que se me... Bueno, hijos, me colaboran por favor activando sus pantallas, no sé por qué las apagan. Listo, cuéntame qué preguntas tienen acerca de los ejercicios. Profe, en la de hidróxido de magnesio. De magnesio, sí. El magnesio trabaja con estado de oxidación -2. Más 2, perdón, más 2. ¿Listo? No, Porque está en el grupo 2A. Entonces, hijos, recuerden que el estado de oxidación depende de la ubicación del elemento químico en la tabla periódica. profe, mira, Mg Ujú. y entre paréntesis puse O y H y 2 positivo. Pero acuérdese que el 2 es del magnesio. Lo que hacemos con el grupo hidroxilo es, por ahora, asignarle -1. ¿Listo? Ya luego lo que vamos a hacer es continuar con la fórmula. Pero el día de hoy, ¿qué me interesa? Que sepan cómo se forman los hidróxidos. ¿Listo? ¿Preguntas, hijos?
Bueno, entonces vamos a terminar los ejercicios en casa. Necesito que quienes tengan problema con la cámara, porque veo muchísimos que no han reportado con el profesor Eduardo, por favor hagan el reporte y nos vemos la próxima clase. Entonces, recordemos que el día de mañana no tenemos clase porque vamos a trabajar con horario del día lunes. ¿Listo? Para que por favor ustedes se organicen en cuanto a sus tiempos y en cuanto a su horario. Profe, Entonces, ¿el día de mañana qué? Perdón. mañana trabajamos con horario de día lunes, Daniel. Gracias. ¿Listo? Hijos, Dios los bendiga entonces y que tengan un resto de día muy feliz. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe.